Diplomado sobre Trata de Personas impartido por la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas de la UNAM. Diplomado en Derechos Humanos impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como cursos de Derechos Humanos y Género, Diversidad Sexual, Lucha por la Igualdad, impartidos por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente es estudiante de la licenciatura de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Laboró en la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Desde hace 3 años labora en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Fue agente ciudadano, donde brindó asesoría jurídica y realizó acompañamiento a víctimas de delito, en su mayoría, víctimas de delitos sexuales y de violencia familiar. Actualmente administra la Casa de Benito Juárez del Consejo Ciudadano, ofreciendo servicios de asesoría psicológica y jurídica gratuitas a personas en calidad de víctimas en las alcaldías de Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Magdalena Contreras y Coajimalpa. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por el recibimiento, chicos. Nuevamente me presento con ustedes. Mi nombre es Blanca. Como comentó la maestra, yo vengo de Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. En efecto, yo soy egresada de la máxima casa de estudios. Hoy vengo representando a la institución, una asociación civil que ya tiene más de 14 años que existe, donde apoyamos principalmente a víctimas de delito. Les voy a platicar un poquito de lo que hacemos en Consejo Ciudadano, además agradeciendo el apoyo y el espacio que nos brinda la maestra Paola. Agradezco profundamente. Asimismo, bueno, los saludos como siempre de nuestro presidente, el doctor Salvador Guerrero Chiprés, quien es el que preside Consejo Ciudadano. Quisiera saber si alguno de ustedes en alguna ocasión ha escuchado de nosotros o se ha acercado a recibir nuestros servicios. ¿Nadie? Bueno, fíjense que Consejo Ciudadano hasta hace cerca de 4 años era una institución muy pequeña, repito, asociación civil, que solamente estaba trabajando en zona rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde todas las personas estaban llegando. De 2018 para acá se ha establecido como una meta que el Consejo Ciudadano llegue a todos los rincones de la Ciudad de México principalmente. Entonces se crearon 4 sedes principales donde estamos atendiendo, de donde vengo yo, que es la sede que administra toda la zona sur de la Ciudad de México. En estas sedes tenemos otra en Azcapotzalco, que es la zona norte, Iztapalapa, que es la zona oriente, y la de Cuauhtémoc, que les comentaba que surgió al principio, administra todo el centro de la Ciudad de México. En el Consejo Ciudadano principalmente elaboramos abogados y psicólogos. Los abogados hacemos acompañamiento a víctimas de delito de alto impacto. Generalmente en Consejo Ciudadano atendemos violencia de género. ¿Alguien sabe lo que es violencia de género? ¿Alguien que diga, yo sé lo que es violencia de género? Bueno, además de la violencia de género, que te las voy a platicar un poquito, también atendemos nosotros la violencia contra los adultos mayores, ¿vale? Atendemos violencia contra las mujeres, violencia contra niños, niñas y adolescentes, y hasta violencias cometidas en contra de animalitos de compañía. Tenemos diferentes programas, pero reitero, el apoyo jurídico que brindamos es que si alguno de ustedes conoce o se encuentra en una situación donde sean víctimas de algún delito, y reitero la parte de víctimas, porque si bien damos asesoría a infractores o agresores, nosotros no damos acompañamientos, damos el acompañamiento específicamente a víctimas de delito. Si en algún momento se encuentran en una situación o conocen a alguien, se acercan a consejo y el proceso es el siguiente. Ya sea que llamen a la línea de seguridad, que es el número que viene justo aquí en mi banner, que es el 5533 nuevamente, o en su caso se presenten en alguna de nuestras sedes que les acabo de comentar. Un equipo, abogado y psicólogo platican con ustedes, dependiendo de la necesidad que tengan, los orientamos y si es necesario iniciar una denuncia, los acompañamos en ese momento a iniciar su denuncia. Estamos todo el tiempo con ustedes, realizando su denuncia en acompañamiento.
Y finalmente, cuando concluyen, los regresamos a casa, todo sin costo. Además, también les platicaba, los psicólogos, cuando platican con ellos, sean o no víctimas de delito, determinan si es necesario que ustedes reciban terapia. Consejo Ciudadano brinda terapia breve, está enfocado al cognitivo-conductual, es decir, son 13 sesiones breves donde se enfocan en la problemática que ustedes llegan o que llevan al principio, ¿sale? Adicional a esto que les comentaba, en Consejo Ciudadano nos hemos dedicado a dar pláticas, talleres y charlas a la comunidad, a servidores públicos. El día de hoy que nos invitan aquí, trabajamos mucho con primarias y secundarias en el tema de acoso escolar, riesgos en redes sociales, prevención de conflictos, y siempre en medio superior y superior trabajamos delitos de género, prevención de delitos sexuales y así como prevención de violencias en el noviazgo, prevención de delitos de género. Como se pueden dar cuenta, es muy variado el trabajo que hacemos en Consejo Ciudadano, pero principalmente lo que buscamos es prevenir. Nosotros creemos en la prevención del delito. Si tenemos a personitas informadas de lo que puede ser un delito o no, sabemos que podemos tener a personas que sepan defenderse o cuando menos sepan a dónde acudir. Ahora sí voy a hablar un poquito acerca de, como les comentaba al principio, de los delitos de género, que es lo que más atendemos en Consejo Ciudadano. Todos creen, cuando hablamos de delitos de violencia de género, que se trata solamente de los delitos que se cometen en contra de las mujeres. Lo cierto es que estos delitos de género son aquellos que se cometen en contra de cualquier persona que no está acorde a lo que tú consideras que debe de ser. Es decir, violentan a las personas que son de la comunidad, violentan a personas vulnerables, violentan también a las personas adultas mayores y sobre todo, claro, las mujeres. Entonces, cuando hablamos de delitos de violencia de género, que es lo que más atiende el Consejo, pues hablamos de los grupos vulnerables. Entre estos siempre encontramos a los adultos mayores. En Consejo Ciudadano tenemos mucho el apoyo con adultos mayores, porque sabemos que son los que son más vulnerables. ¿Por qué creen? Por su condición económica, por su edad, hasta por la soledad que muchos de nuestros adultos presentan. Tenemos muchos casos en los que hay muchas personas que no saben identificar lo que es violencia y otras tantas como de su edad que todo creen que es violencia, ¿no? Muchas ocasiones dicen, es que me está violentando, es que esto, aquello y el otro. Pero realmente no está constituyendo una violencia. Y cuando vemos a los adultos mayores en específico, nos damos cuenta que ellos no identifican lo que es una violencia. Nos llegan a nosotros muchos asuntos relacionados con violencias a los adultos mayores y la principal problemática de ellos es que no quieren hacer nada porque son sus hijos o es su familia, porque principalmente son los que los afectan. Entonces, algunas ocasiones les decimos, no son historias sacadas de La Rosa de Guadalupe, son historias que nos llegan directamente, que sí está pasando con las personas adultas, situación de abandono, por ejemplo. En mi trayectoria en Consejo Ciudadano, encontré en alguna ocasión una personita de Iztapalapa que nos pidió el apoyo, como les dije, se comunicó y nos refirió que llevaba 2 días en la calle y que no sabía a dónde ir. Cuando nosotros exploramos la necesidad de la persona, nos decía que ella tiene 10 hijos, pero que ninguno de ellos se ha querido hacer cargo de ella porque ya no tiene casa y ella está rentando y todos están haciendo su vida. Entonces, nos comentaba una historia muy triste porque decía, mi hijo me dijo que me iba a traer al mercado a comprar mi mandado, pero como yo camino muy despacio, mi hijo me dijo, aquí espérame, voy a traer tu fruta y tu verdura. Pues ya pasaron 2 días, señorita, y mi hijo no ha regresado por mí. Aquí me quedé. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, primero hablar con ella acerca de que pues está viviendo omisión de cuidados. Si ustedes no lo saben, chicos, nosotros tenemos la obligación cuando somos adultos de dar alimentos a nuestros padres, así como ellos nos dieron a nosotros. Nosotros cuando seamos adultos y ellos también sean adultos, tienen el derecho de exigirnos ahora a nosotros. Entonces, le explicábamos esta parte de la omisión que han tenido sus hijos hacia ella
y que además cuando nos explicaba que la casa la perdió porque su hijo le hizo firmar una hoja diciéndole que iba a arreglar las escrituras, pero realmente era el contrato de compra y venta, nos dimos cuenta también que se estaba tratando de un despojo o de una violencia familiar en el entorno patrimonial. Entonces, apoyamos a la persona y reitero, con la primer traba con la que nos encontramos siempre es con que son mis hijos y yo no quiero que les pase nada, ¿sí? Oiga, señora, mire, es que vendieron su casa, usted no se dio cuenta y la vendieron, ya le quitaron todo y la señora decía, no, yo solamente quiero tener un lugar donde vivir, donde dormir. La señora ya tenía un poquito de dificultad en su movilidad y pudimos con otras instituciones a las que Consejo Ciudadano nos hemos afiliado o hecho vínculos, porque repito, no somos del gobierno, entonces lo que hemos hecho nosotros es trabajar y buscar alternativas para poder ayudar a las personas. Entonces pudimos llevar a esta persona a la fiscalía primero para que le hicieran un estudio médico y posteriormente conseguirle un albergue. Después de un tiempo, bueno, ya supimos que la señora se encuentra en un refugio ya para personas adultas mayores, porque si acaso alguno ha intentado o ha buscado, les comento, en Ciudad de México no tenemos refugios por tiempo indeterminado. Los refugios que tenemos en Ciudad de México son aquellos que te dan estancia hasta por 3 meses en caso de que sufras violencia. Para nosotros es, por decirlo de alguna manera, sencillo cuando se acerca una señora, mujer, y nos dice que está sufriendo violencia en casa, nos es fácil conseguirle un refugio, porque decimos, señora, se va a ir a un refugio durante 3 meses y ya le explicamos en qué va a consistir. Pero es más complicado cuando esta persona se acerca con nosotros y tiene un hijo de 15 años, por ejemplo, que también quiere resguardarlo y además lleva, por ejemplo, a su papá, persona adulta. Entonces, eso se nos hace más complicado a nosotros y para las personas adultas mayores, en su caso de los hombres, es aún más complicado conseguir algún refugio o albergue para ellos. Hay muchos refugios que son temporales por una noche. Dicen, bueno, la persona va a venir, se va a quedar aquí en la noche y al día siguiente a las 6 de la mañana tiene que salir. Refugios, el más conocido es uno que le dicen de Coruña, que está por Metro Viaducto. Entonces, adicional a este pequeño extracto que les platicaba, tenemos algunas otras donde las personas adultas están en casa y no se dan cuenta que sufren esa violencia. Estas personas generalmente, o nos encontramos en consejo, como les dije, que dicen, es que así ha sido mi hijo. Cuando de repente vemos a personas de la zona alta de Tlalpan, andan con suétercitos muy delgados, y le decimos, oiga, señora, ¿no tiene para un suétercito? Usted es persona adulta y tiene derecho a una pensión universal que les da el gobierno. Dicen, por supuesto que sí tengo mi pensión, pero ¿qué cree? Que mi hijo o mi hija me ayuda, porque yo soy muy tonto o tonta para ir a un cajero. Yo no sé hacer eso. Entonces mi hijo va y me saca mi dinerito. Y le preguntamos, ¿y cuánto le da, señora? Pues 200 o 300 pesos para que yo pueda vivir al mes. Sabemos que esas pensiones universales son arriba de 3,000 pesos bimestrales para los adultitos. Bueno. Y cuando les preguntas a los adultos, ¿por qué no se compra algo abrigador? ¿Por qué no se compra un suéter? La respuesta que siempre escuchas es, ¿para qué? Yo ya estoy grande. ¿Ya para qué me compro? Ya me voy a morir. Entonces nos damos cuenta, repito, la soledad en la que están las personas adultas. ¿Y qué podemos hacer para ello? Chicos, ustedes están muy jóvenes, están todavía en prepa, pero creo que muchos podemos tener a abuelitos en casa. Y si no, podemos tener a papá y a mamá que de repente se olvidan que está el abuelito ahí en su casa. Y que a lo mejor muchas veces no necesitan el dinero, los recursos, lo que necesitan es que vayan con ellos. Les decía hace ratito que tenemos el apoyo psicológico. Fíjense que los que más hacen uso del apoyo psicológico son las personas adultas mayores. Y lo que más piden ellos es por apoyo a la depresión o por apoyo con duelo. Muchos de ellos con ideas suicidas también. La respuesta constante que encontramos es, o más bien la pregunta constante que nos hacen ellos a nosotros es, ¿para qué me ayudas si yo ya no quiero recibir ayuda?
yo ya viví mucho. Siempre es lo que nosotros nos encontramos con las personas adultas mayores. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros con ellos es, en Consejo Ciudadano, apoyarles. En caso de que ellos requieran, como les comentaba, iniciar una denuncia, nosotros podemos apoyarles. La mayoría de ellos nos dicen, yo no quiero hacerle una denuncia, pero sí quiero que vayas a mi casa y hables con mi hijo y le expliques que ya no me haga tal situación, que ya no me grite, que ya no me pegue, que ya no me robe, pero no quiero que le pase nada a mi pequeño. Y cuando, ¿qué edad tiene tu pequeño? Ah, pues mi pequeño tiene 42 años, ¿no? Por ejemplo, o tiene 35 mi pequeño. Entonces, repito, ellos dan un amor incondicional, adicional a esta violencia, que es, de verdad, chicos, reiterada. Las llamadas, repito, de los adultos mayores están enfocados a la violencia. También está enfocado algo que a nosotros de repente nos da ya risa, ¿no? El fraude o la extorsión. Decimos, ay, ¿cómo es posible que caigan en el fraude o en la extorsión? Y ellos son los más vulnerables. Muchos de ustedes pueden caer en fraudes por compras en Mercado Libre, ¿no? A lo mejor por comprar un vehículo con una persona que les prometió una tarifa más baja. Pero nuestros adultos caen en fraudes porque les prometen a lo mejor que les van a cambiar su tarjeta del bienestar. Caen en fraudes porque les hablan y les dicen que su nieto o nieta van a ir a visitarlos y que necesitan porque chocaron, porque se quedaron sin gasolina, porque no les alcanzó el dinero para llegar a verlos. Y ellos hacen todo lo posible por ayudar al nieto o nieta que va en camino a verlos. Caen en fraudes o en estafas porque les hacen promesas a lo mejor de una vivienda a bajo costo y ellos lo que piensan es para mis hijos, para mi familia y caen. Finalmente caen en extorsiones también. No sé si ustedes saben lo que es una llamada del chillón, ¿no? Cuando contestas el teléfono y alguien está gritando y llorando, mamá, papá, ayúdame. Entonces la mayoría de personas adultas caen en extorsiones cuando creen que quien les llama es su hijo o algún familiar que está pidiendo ayuda. Secuestro. Son los que más caen. En Consejo Ciudadano tenemos cuando menos del 100% de llamadas de fraude y extorsión que tenemos, el 75% es de personas adultas mayores que comentan esta situación, que cayeron en fraude o en extorsión. Y que aunque tú les digas, eso no es cierto, tiene que verificar la información con su familiar, dicen, no tengo forma de comunicarme con ellos, no sé si es cierto o no. Entonces solamente esta parte, chicos, es, si bien, repito, en el consejo van a encontrar diferentes temas de los que podemos abarcar y apoyarles. Dentro de ellos, como de su edad, se encuentran estos delitos contra la intimidad sexual, la llamada Ley Olimpia. También tenemos en su mayoría, y es por eso la importancia de esta ponencia, ¿no? ¿Cómo ayudamos a los adultos mayores? Oye, yo tengo una vecina que veo que está gritando, veo una vecina que la tratan mal, veo una vecina que sus hijos no la ven. Hay una línea también que es del Instituto del Envejecimiento Digno. Recibe llamadas anónimas donde se pueden comunicar, pedir el apoyo para que vaya un trabajador social a la casa del adulto mayor y verifique que la situación está en orden. Hablamos de las redes de apoyo. Es sumamente importante cuando platicamos con los adultos tener esta red de apoyo, saber quién es tu número de emergencia. Y repito, si tú conoces a alguien, puedes acercarte con esa persona y darle tu número como un número de emergencia al que se pueda comunicar en caso de que se sienta mal, en caso de que algo vaya mal. Entonces, es necesario construir las redes de apoyo, no solamente entre nosotros como jóvenes y tener redes sociales, que todo es por internet, sino más bien la red de apoyo principal que teníamos hace mucho tiempo, el acercamiento, ver si una persona realmente está bien, una llamadita, un mensaje. ¿Sale? ¿Tenemos alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahorita la maestra Paula me dio oportunidad de poner un pequeño stand donde les voy a dar algunos folletos, algunas plumitas que les traje para que ustedes se acerquen y les pueda dar información a detalle de lo que hace Consejo Ciudadano, ¿sale? Les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias y tengan un bonito día. Bueno, a ver, jóvenes, les recuerdo que podemos hacer preguntas. Si levantan la mano, los chicos del staff les pasan una hojita
y después pasamos a ya al detalle de la atención y a los obsequios. Sí, pero va a agarrar ahorita. Sí, 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 claro. ¿Preguntas? Yo te pasé la receta. Pero dile en vivo tu pregunta. Adelante. ¿Cuál es alguno de los casos más difíciles por los que se han topado? ¿Hablando de adultos mayores o en general? De adultos. Este que les comenté como muy breve, creo que es uno de los que más me ha afectado, o bueno, he encontrado como feo, ¿sabes? Entender que cualquier persona puede ir a otra y decirle vuelvo por ti en un ratito y que realmente no regresen, o decir tengo 10 hijos y ninguno de los 10 me está apoyando. Eso creo que es difícil, adicional a que esa ocasión en la que nos pidieron el apoyo, les decía que había muchas dificultades para encontrar albergues para personas. Entonces, esta persona tenía poca movilidad. Y debido a la poca movilidad que tenía, no era posible que se ingresara a cualquier albergue. Entonces, empezamos a trabajar con la persona como a las 10 de la mañana y terminamos a las 8 de la mañana del siguiente día, porque andábamos de albergue en albergue para ver si nos la recibían. Donde finalmente la recibieron, nos comentaron solamente era por ese día y teníamos que buscar otras opciones. Es por ello que les decía, buscamos en refugios, en casas, y bueno, encontramos una que nos pudieron brindar el apoyo, pero fue muy complicado y nosotros nos poníamos a pensar, yo me pongo a pensar, cualquiera que quiera hacer el apoyo sin tener estas redes, ¿cómo lo logra? En el camino de repente es frustrante encontrar puertas cerradas, pero lo bonito es encontrar una abierta y decir, aquí se pudo trabajar. Creo que eso es de los más difíciles por cuanto a esas personas adultas mayores que hemos encontrado. Algunas otras que son poco creíbles que encontramos son las personas adultas que sufren violencia sexual. Que decimos, ¿cómo es posible que eres adulto? No quiero decir que la violencia sexual solamente se tenga que ver con menores o chavos, ¿no? Sino más bien cómo es posible que una persona joven, o sea, de 20, 25 años, viole a una persona que no se puede mover, que no se puede defender, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos resulta complicado de entender y es común encontrarlo en consejo. Gracias. Pregunta menciona de la tejana Verónica, ¿dónde se localizan los sitios de ayuda? Creo que los albergues. Verónica, Verónica, sí. los sitios de Consejo Ciudadano. Sí. Bien, les comentaba que teníamos, la sede más cercana aquí es justo donde vengo yo, es Benito Juárez. Estamos por el metro San Antonio de la línea 7, ahí nos encuentran a 2 calles del metro San Antonio, encuentran nuestras oficinas físicas. Estamos en Tintoretto número 39, en la colonia Nonoalco. Tenemos la otra de Iztapalapa, todas, siempre pongo referencia a los metros porque andamos siempre en metro. Está el metro Cerro de la Estrella a 2 calles, en centro de Iztapalapa. La de Azcapotzalco, del metro Camarones, como a 3 calles, está en el mero centro de Azcapotzalco. Perdón, la de Iztapalapa es Luis Hidalgo Monroy, número 23. La de Azcapotzalco es José María Morelos y Pavón. Y finalmente la de Cuauhtémoc está en Amberes número 54, de Glorieta de los Insurgentes a 2 calles, ahí nos encuentran. Atención presencial de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo. Y el resto de las horas la tenemos en línea o por teléfono, que sería ese nuestro teléfono, abierto 24 horas los 365 días del año.
En ese teléfono atendemos a toda la República Mexicana. Entonces, si a lo mejor conocen a alguien de Tlaxcala, de Puebla, que requiera el apoyo, le pueden dar el número. Y también nosotros atendemos de forma telefónica, quizá no de forma presencial, pero sí les apoyamos y les orientamos, ¿vale? Pérez Vilchis Diego pregunta, ¿cómo sobrellevan los trastornos psicológicos en el caso de una persona que ocupe este tipo de ayuda? Yo creo que es más bien el procedimiento, ¿no? La solicitud. El apoyo. Fíjense que nosotros en consejo pues no podemos hablar como tal siempre y generalizar trastornos. Los psicólogos de consejo ellos no diagnostican. Los psicólogos apoyan emocionalmente. Entonces, si tenemos alguna persona, primero que nada, es importante comentarles que cualquier persona que requiera una ayuda psicológica debe de pedirlo la persona de forma directa. Hemos encontrado a muchos que nos dicen, quiero que le des apoyo psicológico a mi papá, a mi hermano, a mi novia y a todo mundo, menos a sí mismo. Entonces, mientras tú seas una persona adulta mayor de 18 años, que tengas capacidad de elegir, entonces nosotros te podemos brindar el apoyo siempre y cuando tú lo solicites. Si alguien solicita el apoyo para su papá o su mamá, se le realiza una llamada y ellos deben de pedir el apoyo. Si no lo piden ellos y no quieren, aunque parezca como chiste de psicólogos, de que si el foco no quiere cambiar, no se va a poder cambiar. En efecto, entonces la persona que requiere el apoyo lo pide, se atiende por un psicólogo y tardamos cerca de 15 días para asignarles a un terapeuta. Una vez que tienes a tu terapeuta, te da una sesión, 1 hora cada semana, durante 12 semanas o 3 meses, ¿vale? Puede ser telefónica, presencial o por videollamada. Rodríguez Casillas pregunta, cuando un menor de edad acude a alguna sede a recibir apoyo a causa de violencia física o abuso sexual por parte de sus padres, ¿qué persona se designa como su tutor para proceder legalmente? Siempre el aspecto de los menores de edad es un tema que tratamos con pincitas. Primero, cuando se trata de abuso, violencia familiar o violencia sexual, necesitamos que haya una persona de su familia que sea de su confianza. Tenemos casos que nos han llegado menores a la sede y nos dicen, es que quiero denunciar a mis papás porque pasó esto, o sufrí violación, por ejemplo, o sufrí violación por parte de mi padrastro y mi mamá no me quiere ayudar. Entonces, lo que hacemos nosotros es hablarle al DIF cuando son menores de edad. Sin ningún problema nosotros podríamos fungir o fungimos como sus asesores jurídicos para el acompañamiento y para la denuncia, pero finalmente al ser menores de edad y no tener a un acompañante de su familia, a un tutor que los lleve y que se puede quedar a resguardo de su integridad, se quedan en la agencia para menores. Esa agencia está en el búnker. Entonces, nos ha pasado, fíjense que dentro de Consejo Ciudadano tenemos módulos en las terminales de autobuses. Entonces, hemos encontrado a muchos niños, niñas y adolescentes que son víctimas de trata de personas y que intentan pasar por las terminales. Entonces, cuando los tenemos, necesariamente tenemos que llevarlos al DIF. Lo mismo ocurre cuando se acercan a nuestras sedes, tenemos que llevarlos a DIF y pedir el apoyo de ellos. Siempre llega alguna persona responsable y en caso de que no lleguen, si ya son mayores de 17 años, DIF les da la oportunidad de elegir si tienen algún amigo, algún conocido que les dé albergue y refugio. Si no lo tienen, ellos tienen el albergue y los refugios para los menores de edad. Pero siempre hay apoyo, aunque sean menores de edad, más en casos de violencia familiar y abuso sexual. Repito, es donde mayor énfasis pone Consejo Ciudadano, porque son delitos de alto impacto. Gómez Molina Kenia pregunta, ¿podría ser delito lucrar con la ayuda de los mayores? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es la sentencia o qué sucede? ¿Quién? Es Kenia, Gómez Molina Kenia. Kenia. No sé, Kenia, ¿dónde estás? Sí, acá. Si te refieres a que, por ejemplo, yo agarre la ayuda de mi adulto mayor, ¿no? Ajá, o sea, De mi abuelito, vaya y cobre. Ándale. Fíjense que para sí es un delito, es una conducta delictiva. Les comento, les expliqué muy breve y creo que esta parte la omití acerca de las violencias. Muchas veces creemos que la violencia solamente es física, ¿no?
el que me empujó me arañó, o la psicológica, que decimos, es que me dijo que no valgo para nada, que soy lo peor, que soy basura. No solamente hablamos de esas dos violencias, actualmente hay muchas violencias reconocidas, hablamos de 7, entre las cuales se encuentra una violencia que es económica y patrimonial. La diferencia de estas violencias económica patrimonial es que la patrimonial recae en los objetos, ya sea muebles, es decir, algo que se pueda mover, un libro, un cuadro, etcétera, o inmuebles, que en su mayoría casas, departamentos. Entonces, esa sería la patrimonial, pero la económica es justo eso, controlar el ingreso de dinero, o en su caso, pues robar, ¿no? Cuando eres familiar directo, no hablamos de un robo, sería una violencia familiar, patrimonial o económica. Pero si eres una persona desconocida, pues hablaríamos de un robo. O en su caso, hay muchos que hasta ya tienen la tarjeta para que hagan compras en línea. Entonces también hablamos de robo o de violencia económica. Cuando la persona adulta decide, y que nos ha costado trabajo hacerlo, pero lo hacen muchos, que denuncian a sus familiares, se les juzga por violencia económica. El delito, dependiendo pues lo que les hayan robado los adultos y la forma en la que se realizó, pues puede ser de 3 a 7 años de prisión. Y como hablé de 3 años, podemos decir que les pueden dar una libertad, que anden, bueno, afuera, libertad condicional le decimos, porque son delitos que no son muy graves. Cuando hablamos de violencias ya física con un riesgo ya de homicidio, entonces es cuando ya tenemos prisión preventiva oficiosa, pero si no, tenemos una libertad. Pero sí, no lo hago. Bernal Herandi pregunta, intuyendo que existen casos falsos, ¿cómo y a qué altura declinan en el caso? Sí, han existido muchos casos que de verdad no eran verdaderos, o también sabemos que hay muchas personas que tienen desorden de la realidad. Nosotros no le decimos loquito, le decimos desorden de la realidad. Entonces, desde que nos llaman, los compañeros que reciben la llamada, les comento que los que reciben su llamada en el call center o línea de seguridad son abogados y psicólogos también. Entonces, desde la llamada, pues ya tenemos como un filtro o unas preguntas que se hacen para saber si la persona está orientada y si en realidad está comentando lo que dice. Generalmente es modo, tiempo y lugar, de forma invertida o de forma no ordenada, para que si ellos me dicen, es que fue el día de ayer, mi papá me dijo, entonces dentro de las preguntas que las hacemos es, ¿quién fue quien te dijo? Entonces fue el domingo, dicen, no, ayer, ¿no? Entonces para ver que sí estén pues que sea acorde su discurso. Nos ha tocado muchas ocasiones que no es cierto el discurso o algunas llamadas que son de broma. Eso es muy lamentable porque nosotros disponemos de recursos. Les comentaba que se mueve un psicólogo, un abogado y además pues el vehículo para ir por la persona a su casa. No tiene mucho que unos compañeros pues llegaron y pues no había nadie, dice, era un predio vacío y no había nada. Entonces sí nos han tocado ese tipo de llamadas de broma y otras tantas que se identifican en ese inter de la llamada. En alguna ocasión también me tocó alguna persona que no se identificó y ya que íbamos en camino pues ya hablaba y se reía y pues de una forma rara. Entonces ya le pedimos, ya en la agencia de Ministerio Público, pues que se bajara y ya no pasó a mayores. Nos ha tocado también que nos hablan y cuando llegamos están en estado de ebriedad. Entonces también pues ahí no podemos brindar el servicio. Bien, no tiene nombre, pero nos dicen, si soy agredido por una persona psicológicamente, ¿qué se hace? Cuando hablamos de la violencia psicológica, hay un proceso siempre con las denuncias. Cuando alguno de ustedes o tú denuncias una violencia física, pues la principal herramienta para encontrar esa violencia física es con un dictamen médico de lesiones, donde determina qué lesión llevas, cuánto tarda en sanar, etcétera. Pero la violencia psicológica solamente se determina mediante un dictamen pericial en psicología. Entonces, a ustedes les toman su entrevista, platican de qué forma fueron agredidos psicológicamente. Generalmente es esta parte en la que te menoscaba, te hace sentir mal, y el psicólogo que te está valorando, el perito, determina tu afectación emocional. Si lo que te dijeron, con las preguntas que te hacen, yo no soy perito, pero con las preguntas que te hacen los peritos determinan si en efecto tienes esta afectación emocional o no la tienes. Eso es
De verdad que es muy relevante en la violencia familiar o en cualquier tipo de violencia, más la psicológica, acreditarla, porque hay personas que no sabemos de qué manera, cuando me platican a mí violencias psicológicas, donde desde siempre te han dicho que no sirves para nada, no vales nada, etcétera, y son personas que son muy resilientes. Entonces, cuando les hacen la valoración en psicología, no salen afectadas. Y hay otras que a lo mejor me dicen, es que me dijo mi novia que no sirvo para nada. ¿Y qué más te dijo? Nada más me dijo eso. Y cuando le hacen la valoración, sale con afectación. Entonces, creemos que tiene que ver mucho con la persona, la forma en la que afronta su estilo de vida, pero sí una violencia psicológica a través de una pericial en psicología, ¿vale? Esas serían todas las preguntas. Te vamos a agradecer, Blanca. La institución le hace llegar una constancia que, bueno, primero titula Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria, plantel 8 Miguel Schutz. La constancia se otorga a Blanca Estela Benítez. Y pues le damos las gracias por esta excelente conferencia del Consejo Ciudadano que nos ha venido a impartir el día de hoy. Les recordamos que todavía hay una actividad con ella más cercana, entonces bueno, te hago entrega del presente, esta planilla. Y bueno, muchachos, para que ya tengan el acercamiento, espero que sí todos hayan escaneado los códigos, tanto el del formulario como el de la descargar la aplicación. Y bueno, los invitamos a la conferencia de las 3 de la tarde.